Estamos hoy con Dylan Pereira, analista internacional, precisamente sobre el caso chileno. Tú vienes de España, tuviste la oportunidad de algunos cursos y escuchar también a algunos académicos chilenos que preveían la situación que se iba a presentar hoy, ¿no? Buenas tardes, embajador. Precisamente durante mi estancia académica en España conversaba con la diputada Marcela Cubillos, quien era diputada del Congreso de Chile, además profesora en Derecho Internacional y Derecho Internacional Público, así como experta constitucional chilena de la Universidad Católica de Chile, y nos daba un panorama de lo que había sucedido en Chile, que es en sí mismo un caso sui generis para la ciencia política. Recordemos que el gran antecedente del proceso chileno es una constitución heredada del régimen de Pinochet, que debemos hacer la salvedad que la constitución de hoy no es exactamente fidedigna al Claro. texto que teníamos de Ha habido la muchas dictadura. reformas en... Las llamadas transiciones dispositorias que están al final de la Constitución chilena y que han sufrido más de 30 reformas en su totalidad. Claro, reformas bajo el mandato de la Presidencia de la República y con aprobación del Congreso, no suficientemente sustanciales como para convocar un referéndum constituyente. Pero más democráticas que... Absolutamente, mucho más democrática y con una fuerte presencia incluso de objeciones sociales que lo habían liderado sobre todo presidentes de izquierda, como el presidente Lagos, Ricardo Lagos, la presidenta Bachelet, que habían tenido un papel determinante en la ampliación de la multipolaridad y el multipartidismo en Chile, la incorporación también de algunos beneficios sociales para algunas partes marginadas, pero residía permanentemente una cierta inestabilidad en Chile por este recuerdo lejano de una dictadura que fue muy sangrienta para Chile y una de las más terribles de América Latina, y justamente esto deriva en unas fuertes protestas sociales en el año 2019, y este gran estallido social de Santiago obliga al presidente en ese momento, Piñera, a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y fue bárbaro el respaldo, más del 60% de los chilenos dijeron en su momento que queremos una nueva constitución, pero cuando se redacta esta nueva constitución bajo un marco legal, amparado por la Corte Suprema, pero con una visión quizás muy radical y extremista de los planteamientos de izquierda, sobre todo en el propio replanteamiento del Estado chileno como Estado unitario, pues alertó muchísimo a la población. Lo decíamos en el editorial que el propio presidente de la República ha dicho que ojalá que no sean tan radicales como él en ese momento en que aprobaron la Constitución. De todas maneras, esta gente de derecha conservadora está de acuerdo también aparentemente con un nuevo proyecto constitucional, porque anteriormente estaban por la Constitución de Pinochet. Sí, y de hecho, esta doctora, la doctora Marcela Cubillos, me comentaba que su propuesta para el país en ese momento era que la propia Asamblea Nacional de Chile, la propia Cámara de Representantes chilena, fuese la que redactase la Constitución. Era el órgano que encarnaba la multipolaridad del poder y de la soberanía del pueblo chileno. Y esto es una cosa que de una forma u otra se está reflejando en las últimas elecciones que hemos visto este domingo. Y por otro lado, el gran triunfo que significaba para Boric su aprobación de una Asamblea Constituyente fue una gran derrota política cuando el 70% de la población la rechazó. Y esto nos habla de la cautela que debe tener la nueva constituyente, porque el gran riesgo político para la estabilidad del país es que una nueva Asamblea Nacional Constituyente vuelva a radicalizarse, como lo teme el presidente Boric, y vuelva a tender la balanza pendularmente hacia una derecha mucho más extrema y que deje a un lado todas las exigencias sociales y de justicia socioeconómica que reclama sobre todo las partes más marginadas del sur de Chile. Santiago de Chile es una cosa, pero la redistribución demográfica y sociológica y económica del resto del país es distinta. Ahora, los dos grandes partidos, demócrata, cristiano y socialista, también salieron muy golpeados. Y por supuesto, la derecha ahora, después de Paraguay, es romper lo que venían las elecciones de izquierda, sobre todo en Colombia y también en Argentina, ¿no? Y en Brasil. Absolutamente, embajador. La derecha en Latinoamérica ha entendido o ha comprendido de alguna forma el declive de los partidos políticos tradicionales en el mundo entero. Vemos sistemas de partidos que han entrado en crisis en prácticamente todas las naciones democráticas del mundo. Incluso el bipartidismo más sólido que conocíamos, como el caso de Estados Unidos, está en una profunda crisis con faccionismos que podremos confirmar en algunos meses cuando el presidente Trump, independientemente de lo que decide el Partido Republicano en los caucus nacionales, pues probablemente lance su candidatura independientemente del partido. Y esto va a ser histórico. Lo mismo está sucediendo en América Latina. La derecha, amparada por partidos tradicionales como la democracia cristiana, no ha logrado conquistar el poder en varios años. Y hemos visto también el impacto sociológico y político que ha tenido la presencia del socialismo del siglo XXI a lo largo de todo el nuevo milenio, a lo largo del siglo XXI. Y esto se está reformando a través de una moderación hacia nuevas formas de partido y partidos independientes. Lo vimos, incluso el caso del presidente Petro es una izquierda más moderada, el caso del presidente Boric es una izquierda con una tendencia más centrista de intentar acercar los polos opuestos, y esto es algo que va a marcar la tendencia. Incluso los conservadores que acaban de ganar en Paraguay ya han tenido conversaciones con el resto del continente. Y yo creo que otro eje central que vamos a ver y que, si Dios quiere, debería ser así, trascendería las barreras ideológicas,
debería ser el factor de la integración latinoamericana, que tanto aquellos presidentes o jefes de gobierno que estén más afiliados a ideas más progresistas o más conservadoras puedan integrarse bajo mecanismos de integración común, que es quizás la gran apuesta a la que está haciendo el presidente Lula y que hemos reafirmado a lo largo de sus últimas visitas de Estado. En ese sentido, tanto el presidente Lula como el presidente Petro han pedido que Chile reingrese a la comunidad andina y Venezuela, que es lo que le da fuerza a ese mecanismo de integración, sin abandonar, por supuesto, lo que es el Mercosur en esa integración latinoamericana que ahora se refuerza, ¿no? Sí, de hecho, embajador, es muy curioso que a lo largo de algunas presencias en seminarios en Europa, siempre la gran pregunta del otro lado del Atlántico es ¿por qué América Latina, con un mismo idioma común, con una historia compartida, con unos lazos a Iberoamérica muy profundos, no logra un mecanismo de integración unitario como es el caso de la Unión Europea, que precisamente está cumpliendo años de la célebre declaración Schuman? Y la gran respuesta es precisamente la falta de voluntad política y los móviles que han usado los mecanismos de integración. Porque la economía, como es el caso al que apuntaba Mercosur, que es un mecanismo de integración económica basada en igualdad de aranceles, en una exportación común, en la generación incluso, se habla hoy del planteamiento de una moneda común para el mercado común del sur. Estos son vectores que son estables, son pilares para el desarrollo democrático de un sistema de integración. Cuando el motor o el móvil es ideológico, como lo hemos visto con el caso de UNASUR o el caso de PROSUR, orientado hacia la derecha, lamentablemente cuando suceden las transiciones de gobierno, estos mecanismos se caen y no existe esa continuidad. Y esto afecta directamente la estabilidad de los estados. La apuesta hoy del presidente Lula es que tanto la CAM como la CARICOM, la CELAC sobre todo, apuesta a tener una capacidad de diálogo e interlocución interna lo suficientemente sólida para poder negociar al exterior como bloque. Y esto nos convertiría en la octava economía más grande del planeta. El viernes entrevistamos aquí al embajador de Bolivia y decía lo mismo. Bolivia es un sector que va hacia la izquierda en el gobierno, pero también cree en la integración latinoamericana, inclusive reformular, por ejemplo, la CELAC, que era tan importante, que es la Comunidad de América Latina y el Caribe, y que, como tú señalas, es una economía que sería competitiva en el mundo. Además, siguiendo el modelo de la integración europea, que mañana además también se cumple no solamente la declaración Schuman, sino que también es un año más de recuerdo de la derrota del nazismo y la victoria de la Alianza Occidental junto a los rusos, ¿no? Así es, embajador. Y bueno, primero mis saludos al embajador Sebastián Michel, con una alta actividad aquí en Caracas. Y precisamente Bolivia ha sido un gran ejemplo de eso, de cierta continuidad y estabilidad macropolítica, si se quiere referirse de alguna forma. Incluyendo a Evo Morales, sí. Absolutamente. Y de hecho el criterio de unidad nacional en temas de interés nacional, como el caso del río Silala, en el que todos los bolivianos, independientemente de su conexión política, fueron a La Haya en bloque unitario. Eso es algo que en Venezuela tenemos que seguir referente al Esequibo. Sobre todo en el Esequibo, sí. Absolutamente. Retornando al tema de la integración latinoamericana. Que además los abogados, algunos son los mismos que están asesorando a Venezuela. Sí, grandes catedráticos. Que asesoraron, entre ellos el profesor Remiro Brotos. Así es, embajador. En el tema de la CELAC, ahí haría falta subrayar algo, que es precisamente la cumbre que tendremos de ministros de Economía y Finanzas en septiembre en Santiago de Compostela, entre los ministros de la CELAC de Economía y Finanzas y los ministros de la Unión Europea. Esto va a ser un magno evento y además Madrid también acogerá una próxima cumbre, en el que Bruselas tiene una voluntad política muy clara, como es el establecer un acuerdo comercial amplio, político, plural con toda la CELAC. Lo que falta allí, o quizás el gran factor allí determinante, será la coordinación interna de los estados de la CELAC. Lula da Silva tiene el perfil para liderar diplomáticamente una nueva odisea latinoamericana en pro de la integración. El respaldo del presidente Petro, el respaldo del presidente Fernández en Argentina, el respaldo del presidente Boric, incluso de Venezuela, será determinante. No podemos olvidar además la conexión necesaria que tiene que ver con el Caribe, que tiene además una situación particular en términos de cambio climático que tiene que estar presente en la cumbre. Así que yo creo que el destino común o la prosperidad compartida que debemos apuntar es precisamente el bienestar de las naciones por encima de voluntades políticas e ideológicas. Vamos a un corte, pero aclaramos que cuando hablamos de Bruselas es que es la sede de toda la Unión Europea. Es el Parlamento y también los organismos ejecutivos. Vamos a un corte y ya regresamos con Dylan Pereira, analista internacional.